actualidad en el comentario del profesor José Jaques. 60 años se cumplen hoy del inicio de uno de los capítulos más importantes de la historia dominicana, la Revolución de Abril de 1965. Y se publican notas en algunos periódicos sobre este proceso, que los procesos en la historia no ocurren de manera casual ni esporádicos, sino que tienen sus causas, sus raíces y naturalmente tienen sus consecuencias. La Revolución de Abril está conectada al golpe de Estado dado al gobierno electo democráticamente, encabezado por el profesor Juan Bosch, cuyas elecciones se celebraron en diciembre de 1962, tomó el poder el 27 de febrero de 1963 y depuesto de la presidencia el 25 de septiembre del mismo año, 7 meses después. Como fue más que una revuelta, le llaman los escritores, fue un clamor de dignidad. Durante meses el país vivió una de las gestas más intensas del siglo XX en América Latina. Una batalla cívico-militar donde miles de ciudadanos civiles y uniformados se unieron en defensa del orden constitucional quebrantado por el golpe de Estado que apenas 7 meses después de su elección derrocó al presidente Juan Bosch Gaviño. Para entender el estallido revolucionario hay que retroceder a 1961, cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina cayó abatido por las balas de sus propios compatriotas. La dictadura se desmoronaba, pero sus estructuras militares, políticas y económicas permanecían firmes. En medio de ese clima convulso, Juan Bosch ganó las elecciones de 1962 con un respaldo popular contundente. Su gobierno propuso reformas agrarias, sindicales y educativas que incomodaron a sectores conservadores tanto dentro como fuera del país. El golpe de Estado no solo rompió el orden institucional, sino que sembró la semilla de una insatisfacción social que germinaría en abril del 65, cuando oficiales jóvenes, civiles, estudiantes, obreros, decidieron tomar la historia en sus manos. El 24 de abril, cuando el pueblo habló, la chispa se encendió en el campamento militar 16 de agosto y en la base 27 de febrero, donde militares constitucionalistas se alzaron contra el gobierno del triunvirato, presidido por don Enrique Cabral. Ese mismo día, José Francisco Peña Gómez, desde los micrófonos de Radio Santo Domingo, La Voz Dominicana, hizo un llamado que atravesó los barrios como un rayo. El pueblo debe lanzarse a las calles en defensa de su Constitución. Y así lo hizo. En las primeras horas del 25 de abril, las calles de la capital se convirtieron en trincheras, en escenario de esperanza y pólvora. Se izaban banderas dominicanas mientras se juraba lealtad no a un hombre, sino a un principio, la soberanía popular. José Rafael Molina Ureña fue juramentado como presidente provisional. Los radios anunciaban que Juan Bosch regresaría desde el exilio en Puerto Rico para reasumir su cargo, pero en la base aérea de San Isidro, Elías Wessing y Wessing preparaba la resistencia, decidido a evitar el retorno de Bosch y de la Constitución de 1963. Apenas 2 días después del inicio del alzamiento, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson ordenó el desembarco de miles de marines en territorio dominicano. Temía que el conflicto
desembocara en otra Cuba. La ciudad fue ocupada militarmente bajo el pretexto de proteger a ciudadanos estadounidenses, pero en realidad se trataba de frenar lo que en Washington se interpretaba como una amenaza comunista. Un final negociado y una democracia en disputa. Tras meses de combates, barricadas, esperanza y duelo, la contienda concluyó en septiembre de 1965 con un acuerdo mediado por la Organización de los Estados Americanos. El saldo, entre 5.000 y 8.000 muertos y una ciudad herida pero no vencida. Héctor García Godoy fue juramentado como presidente provisional con el compromiso de convocar elecciones de 9 meses, permitir el regreso de los exiliados, amnistiar a los combatientes y restituir a los militares constitucionalistas. Francisco Alberto Camaño, el líder militar de la revuelta o de la revolución, dimitió con honor en la fortaleza Usama ante una multitud que lo ovacionó como un héroe. Las elecciones de 1966 fueron ganadas por Joaquín Balaguer, antiguo colaborador del Trujillato, en unos comicios manchados por la persecución política y la sombra de la intervención extranjera. Así inició un nuevo período autoritario, esta vez envuelto en los ropajes de la legalidad. La Revolución de Abril transformó el curso de la historia dominicana y reveló el espíritu indómito de un pueblo que cuando se siente traicionado sabe alzarse sin temor. Aunque la victoria constitucional fue incompleta, quedó sembrada en la memoria colectiva como un símbolo de resistencia y dignidad. Hoy, a 60 años de aquel abril ardiente, las consignas de los constitucionalistas siguen resonando en cada lucha por justicia, soberanía y libertad. Porque hubo un día en que el pueblo se levantó, no por un hombre, no por un partido, sino por la Constitución y la esperanza de un país más justo. Gracias por continuar con nosotros.